a estar en este Zoom grabando, pero también se va a hacer transmisión por YouTube y este video además se va a compartir por las redes sociales de Abaco. El día de hoy pues estamos muy felices, los bancos de alimentos de Colombia hace poco hicimos la asamblea, hicimos el Encuentro Nacional de Bancos de Alimentos. Estamos muy contentos de poder contarle al país que nosotros, como Red de Bancos de Alimentos de Colombia, somos el vehículo de impacto colectivo más grande del país. ¿Qué significa esto? Nosotros somos la red que más organizaciones agrupa, que más organizaciones articula. Son más de 8.000 organizaciones que articulamos los bancos de alimentos de Colombia. Ahorita lo vamos a ver. Organizaciones productoras de alimentos, organizaciones de la industria, pero también campesinos, también, bueno, diferentes empresas e instituciones que trabajan articuladas a los bancos de alimentos de Colombia y gracias a esta red gigante de organizaciones, bueno, y personas, tenemos un montón de voluntarios que también los vamos a ver ahorita, personas que nos ayudan de diferentes maneras, pues podemos decir que hoy somos el vehículo de impacto colectivo más grande del país y que también somos la única organización del país distinta al Estado que llega a más de 1 millón de personas. Hoy los bancos de alimentos de Colombia de manera directa estamos beneficiando a 1,4 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad. Vamos a tener varias condiciones importantes. Entonces, esta reunión se va a estar grabando, esto se va a compartir por las diferentes redes sociales. La presentación que yo les voy a mostrar a continuación es una presentación que se va a poder descargar por las redes sociales de Abaco y en la página web de Abaco va a estar este descargable, que es el informe de gestión general de lo que hicimos los bancos de alimentos de Colombia. Y les pido por favor que tengamos el micrófono silenciado. Si tenemos preguntas, las pueden ir poniendo acá en el chat. Los que nos están viendo por otros canales también. Tenemos personas de Abaco pendientes de todos los canales para ir anotando las preguntas y en la medida en la que yo voy a ir avanzando en la exposición, pues vamos a ir resolviendo algunas de las preguntas. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Me confirman, por favor, Walter, si están viendo mi pantalla. Listo. Perfecto. Los bancos de alimentos de Colombia, como les dije, pues terminamos nuestra asamblea, nos fue muy bien, se escogió una nueva junta directiva que tiene una vigencia de 2 años y en la asamblea pues se presentó el informe de gestión del 2024. Entonces, en este informe de gestión vamos a tener varios momentos. Un primer momento muy rápido de encuadre, de enfoque, porque hoy nos están acompañando no solamente bancos de alimentos, colaboradores de los bancos de alimentos que están conectados desde los bancos de alimentos, sino también algunas organizaciones beneficiarias. Hoy nos están acompañando algunas benefactores o aliados estratégicos, donantes. Muchos nos pidieron grabar la reunión, por eso estamos grabando y por eso la vamos a compartir luego por redes sociales. No podían conectarse a esta hora, pero la van a ver después. Y nos van a ver personas interesadas en la gestión de nosotros. Entonces, esta presentación tiene primero un encuadre rápido de la situación de hambre en Colombia. Segundo, un poco qué somos los bancos de alimentos de Colombia. Luego vamos a hablar de las principales cifras de la gestión que tuvimos los bancos de alimentos de Colombia en el 2024. Grande, muy grande, algunos de los proyectos que tenemos los bancos de alimentos de Colombia, no podemos mostrarlos todos, estamos atendiendo a más de 1 millón de personas. Y al final vamos a hablar del concierto. El año pasado hicimos un concierto, fue un concierto muy importante, con unos recursos muy importantes que se recaudaron y vamos a mostrar también cómo se están invirtiendo esos recursos y cuál va a ser el impacto de ese concierto y lo que se viene para este año. Empezamos entonces y con este video. El hambre deja secuelas a largo plazo. La desnutrición crónica es una enfermedad irreversible que afecta el desarrollo físico y cognitivo de quienes la padecen. El 80% del cerebro humano se forma en los primeros 3 años de vida. Estudios demuestran que quienes sufren desnutrición crónica en su primera infancia tendrán, en promedio, 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su edad adulta. Se calcula que actualmente hay 5 millones de personas en Colombia que son menos inteligentes y más pobres por causa del hambre. La malnutrición
afecta significativamente el desarrollo social y económico del país. Reduce el Producto Interno Bruto en un 11% y genera pérdidas al tejido productivo de cerca de 4.200 millones de dólares al año. Es tiempo de articular soluciones. Desde la Alianza por la Nutrición Infantil, hemos creado un plan de 18 acciones que promueven el trabajo articulado para que juntos podamos erradicar el hambre y la malnutrición en el país. Estamos invitando a todos los sectores a unirse a esta iniciativa. No hay mayor motor que la voluntad, y la nuestra nos impulsa a que Colombia sea en el 2030 el país con la mejor nutrición infantil de Latinoamérica. Juntos lograremos un futuro con niños más sanos, más inteligentes y más felices. Muy bien, entonces los bancos de alimentos de Colombia tenemos una apuesta por mejorar la seguridad alimentaria, una apuesta por la nutrición de los niños en Colombia. Y por eso todo lo que hacemos y por eso todo lo que les vamos a mostrar, cifras grandes y rápidas. Voy a empezar de arriba hacia abajo. Hoy en Colombia 19.2 millones de personas tienen un consumo insuficiente de alimentos. Esto significa que no están accediendo todos los días a alimentos ricos en vitaminas como frutas y verduras y que nunca o casi nunca están accediendo a alimentos ricos en proteínas como cárnicos y lácteos. Hoy en Colombia 16.3 millones de personas están usando estrategias de afrontamiento, estrategias como bajar la calidad de lo que comen, saltarse comidas, pedir alimentos prestados, endeudarse para adquirir alimentos. En Colombia tenemos, esta es una de las cifras que más nos preocupa, más de 392.000 niños con desnutrición crónica, acabamos de ver el video, niños condenados a tener el cerebro más pequeño y a ser menos inteligentes, menos productivos por culpa del hambre. El año pasado se nos murieron 24.000 niños, perdón, se diagnosticaron 24.000 niños con desnutrición aguda, se nos murieron 220 niños menores de 5 años por causas asociadas a la desnutrición. En los últimos años, desde el 2020 hacia acá, ya se han muerto más de 1.500 niños menores de 5 años en Colombia por desnutrición. La pobreza es una de las principales causas del hambre en el mundo. En Colombia también el 33% de la población de Colombia, 16.7 millones de personas, viven por debajo de la línea de pobreza y no pueden cubrir una canasta básica de alimentos. Y de ellas, 5.8 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza extrema en Colombia y no les alcanza para cubrir ni siquiera una canasta mínima de alimentos. Paradójicamente en Colombia estamos botando la comida. Estamos botando la tercera parte de los alimentos que se producen. Son 9.7 millones de toneladas de alimentos que botamos cada año en Colombia, con lo que podríamos llenar, para que nos imaginemos el volumen de comida que se bota en este país, podríamos llenar 485.000 tractomulas de las más grandes. O también podríamos alimentar con lo que botamos cada año en Colombia, podríamos darle de comer a todo Panamá, más todo Uruguay, más todo Luxemburgo, las 3 comidas al día durante un año. Con la comida que botamos cada año en Colombia podríamos darle de comer a estos 3 países durante un año, podríamos acabar el hambre en Colombia y por eso la apuesta que tenemos los bancos de alimentos de nuestro país de avanzar en esa lucha contra el hambre, en disminuir las pérdidas y desperdicios de alimentos. Cuando uno mira los mapas de hambre de Colombia, hoy nos sentimos muy orgullosos de tener el Observatorio de Nutrición Infantil más completo que hay en Colombia, más completo que hay en América Latina. Estos son solo dos mapas. Ustedes pueden ingresar a www.abaco.org.co y allí está, dan clic en observatorio y está toda la información disponible en el país. Pero acá queremos llamar la atención. El mapa de la izquierda es el mapa de la desnutrición aguda. Entre más oscuro está el departamento, significa que hay más casos de niños con desnutrición aguda. Y en el mapa de la derecha es el mapa de las muertes asociadas a la desnutrición. Entre más oscuro está el departamento, significa que hay más casos de niños muertos por desnutrición. El hambre está a lo largo y ancho del país. A lo largo y ancho del país tenemos hambre, desnutrición, desnutrición crónica, inseguridad alimentaria. Entonces, por eso la apuesta nuestra de trabajar por esta causa y trabajar por el desarrollo, además que está todo relacionado con el desarrollo y la economía del país. Los bancos de alimentos de Colombia estamos afiliados a la Global Food Banking, somos parte de la red mundial de bancos de alimentos que están en más de 50 países del mundo. Y sentimos, además, y nos sentimos muy orgullosos porque todos los países del mundo que tienen bancos de alimentos, nosotros estamos en el sexto lugar como uno de los países que más alimentos rescata y que más alimentos entrega a través de los bancos de alimentos de Colombia a la población vulnerable. Solidaridad. Comprometidos. Esperanza.
sostenibles. Empatía. Comunidad. Somos esfuerzo sostenido. Los bancos de alimentos de Colombia somos una organización liderada por la Iglesia Católica, y los bancos de alimentos de Colombia somos eso. Nos veíamos en el video algunos de los directores de los bancos de alimentos que tenemos en el país, pero además estamos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Impactamos no solamente el objetivo hambre cero, también nos alineamos con el objetivo fin de la pobreza, con el objetivo de equidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades, producción y consumo responsable, que tiene metas en disminuir pérdidas y desperdicios de alimentos, y por supuesto con el objetivo 17, que es el de alianzas. Tenemos en este momento, o más bien el año pasado, cerramos el año con 25 bancos de alimentos. Hace poco inauguramos, lo vamos a ver más adelante, el Banco de Alimentos número 26. Tenemos bancos de alimentos en las principales ciudades del país. Este es el mapa de Colombia y tenemos bancos de alimentos en los departamentos que están pintados de colores. Cuando necesitamos llegar a alguno de los departamentos que están gris, pues lo que hacemos es articularnos con las diócesis, arquidiócesis de todo el país para poder llegar sobre todo en situaciones de emergencia y poder beneficiar a la población o a estas poblaciones vulnerables. Nuestro propósito superior es impactar y promover el desarrollo humano integral a través del mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional. No solo es rescatar alimentos, no solo es entregar alimentos, sino que estamos trabajando por la promoción del desarrollo humano integral. Empezamos con algunas cifras. Tenemos o tuvimos hasta el año pasado 25 bancos de alimentos. Hay bancos de alimentos que tienen más de una sede, 44 sedes de acopio, más de 28.000 metros cuadrados en capacidad de almacenamiento, 103 vehículos propios, además de los vehículos que tenemos que estar contratando todo el tiempo para movilizar alimentos por todo el país, 582 colaboradores. Cerramos el año pasado con 3.719 donantes de producto, desde empresas, campesinos, productores de alimentos, llegando e impactando a 1.413.000 personas en condiciones de vulnerabilidad. Tenemos afiliadas a los bancos de alimentos 4.203 organizaciones beneficiarias. Recuerden que los bancos de alimentos entregamos alimentos a través de fundaciones, corporaciones, parroquias que atienden población vulnerable de manera excepcional. Tenemos comedores, ahora vamos a ver algunos comedores que tenemos, dónde están y cómo los vamos fortaleciendo, pero nuestro trabajo natural es entregar alimentos a través de organizaciones sin ánimo de lucro. Tenemos más de 4.000 afiliadas a los bancos de alimentos. El año pasado pasaron por nosotros más de 17.000 voluntarios, sumando más de 236.000 horas de voluntariado. Para nosotros esto es muy importante para poder lograr el impacto que tenemos. El año pasado los bancos de alimentos impactamos 344 municipios del país y llegamos a 28 departamentos. Son más de 1.700 empresas y aliados estratégicos que colaboran con los bancos de alimentos, aparte de los más de 2.000 productores, agricultores que trabajan con nosotros o que colaboran como benefactores. Acá no están todas las empresas, pero esta diapositiva o esta imagen siempre la uso para contarles que cualquier empresa puede trabajar de la mano con nosotros. Hay empresas que simplemente nos ayudan con su voluntariado corporativo, nos ayudan a empacar, a clasificar alimentos, a empacar mercados. Empresas como To Go, que no son de alimentos, nos donan muebles y con esos muebles dotamos los bancos de alimentos, dotamos las fundaciones beneficiarias. Hay empresas como RCN que colabora con nosotros. Todos los alimentos de MasterChef nunca se botan, siempre llegan al banco de alimentos, pero también con RCN tenemos colaboraciones en MasterChef y siempre un capítulo de MasterChef lo dedicamos a hablar, en este caso de las pérdidas, de los desperdicios de alimentos, para sensibilizar al país. Hay empresas como DHL que nos donan transporte o como la TAM que nos dona tiquetes aéreos y también espacio en los aviones para movilizar alimentos por diferentes partes del país. Entonces, cualquier empresa puede colaborar con los bancos de alimentos, desde el voluntariado, desde la donación de muebles, desde la donación de productos de higiene, de aseo, de ropa. ¿Me ayudan silenciando micrófonos, por favor? Desde cualquier capacidad que se sume a los bancos de alimentos. Nosotros atendemos población vulnerable, no solo entregamos alimentos, nosotros trabajamos para fortalecer las capacidades de esas de más de 4.000 organizaciones sin ánimo de lucro, y por eso todas las empresas y todas las organizaciones de este país se pueden unir con nosotros y buscamos la manera, pues, de poder fortalecer nuestras capacidades y impactar a más población vulnerable. El año pasado crecimos en entregas. El 2023 habíamos cerrado entregando 41.000 toneladas de alimentos. El año pasado cerramos con 48.000.
de las cuales 38.000 fueron gestionadas donadas. Las rescatamos, evitamos que se perdieran. Recuerden que nosotros no rescatamos alimentos vencidos, no rescatamos alimentos malos, solo alimentos aptos para el consumo humano. El año pasado rescatamos 38.000 alimentos que no iban a poder ser consumidos o comercializados y compramos casi 10.000 toneladas de alimentos. No nos llega todo lo que quisiéramos en donación, entonces para complementar esos paquetes que les entregamos a las personas vulnerables o a las organizaciones que atendemos, pues todo el tiempo estamos comprando arroz, lenteja, arveja, frijol, garbanzo, pasta, estamos comprando atunes, huevos. Entonces, con recursos que nos donan muchas empresas en Colombia y con recursos que nos donan miles de colombianos, vamos comprando los alimentos que hacen falta para poder construir canastas equilibradas desde el punto de vista nutricional y entregar a la población vulnerable. Los bancos de alimentos de Colombia trabajamos en dos grandes frentes. Un frente es el frente de crisis humanitaria, de hambre del país, de emergencia humanitaria. Entonces, por un lado, nosotros rescatamos alimentos y entregamos alimentos a través de muchísimos programas que ya vamos a ver algunos, pero tenemos otro frente en el que trabajamos las causas estructurales del hambre y por eso puse acá en la foto a la derecha la hoja de ruta que tenemos. Tenemos un frente científico, el proyecto específicamente se llama la Alianza por la Nutrición Infantil y desde la Alianza por la Nutrición Infantil pues trabajamos e impulsamos las causas estructurales del hambre. Por ejemplo, desde la Alianza por la Nutrición Infantil, hoy tenemos el Observatorio de Nutrición Infantil más completo que hay en el país, más completo que hay en América Latina, generamos informes, ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, repito, los bancos de alimentos, por un lado, salvamos comida, entregamos comida a la población vulnerable desde esa perspectiva de emergencia humanitaria, pero por el otro lado estamos trabajando en entender qué tiene que pasar en Colombia de manera estructural, por ejemplo, impulsando políticas públicas, por ejemplo, construyendo este observatorio, por ejemplo, estamos teniendo diferentes acciones para salvaguardar el patrimonio culinario, gastronómico de las regiones. Entonces, vamos entendiendo qué tiene que pasar en Colombia de manera estructural de acuerdo a la evidencia científica internacional y vamos también caminando en ese sentido. Los bancos de alimentos de Colombia llegamos a 1.4 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad en todos los momentos del ciclo vital. Casi la mitad de las personas que atendemos los bancos de alimentos son niños. Y esto es importante porque entendimos que la única manera de acabar el hambre en Colombia es mejorando la nutrición infantil. No hay otra manera. Hay una cosa que se llama transmisión intergeneracional de la pobreza. Si un niño tiene desnutrición crónica, crece con menos coeficiente intelectual, no alcanza a estudiar, va a tener un trabajo muy básico y posiblemente va a tener una familia muy vulnerable. Y de pronto los hijos de ese niño que tuvo desnutrición crónica van a tener también desnutrición crónica. Entonces hay una transmisión intergeneracional de la pobreza que tenemos que romper y la única manera de romper esa transmisión intergeneracional es garantizando que los niños se alimenten muy bien desde la primera infancia, que tengan toda la capacidad cognitiva, todo el potencial de ingresos para que saquen a sus familias de la pobreza. Muy bien. Una de las preguntas que nos hacían acá también en esta rendición de cuentas, vamos a resolver las principales preguntas que nos hacen por redes sociales, que nos escriben por correo electrónico. Una de las preguntas que nos hacían es cómo los bancos de alimentos impactamos en la nutrición. Entonces, para eso les vamos a contar rápidamente la historia de María. María es una niña que vive en una región muy vulnerable de Colombia. Eh, María es muy afortunada porque María tiene acceso al programa de alimentación escolar, lo que se llama PAE en Colombia. El PAE cubre el 25% de las necesidades de energía y nutrientes. El papá de María es un hombre muy trabajador, pero es uno de esos más de o casi 16 millones de personas que viven bajo la línea de pobreza. Entonces, con los recursos que puede llevar el papá de María a la casa, apenas se cubre otro 30% de las necesidades nutricionales de María. María es muy afortunada porque en su territorio hay programas de diferentes organizaciones de cooperación internacional que le ayudan a María a acceder a otro tipo de alimentos, pero esos programas le suman otro 30% de las necesidades nutricionales de lo que necesita María. El problema es que si María solo come el 85% de los requerimientos nutricionales, pues María también puede hacer desnutrición. Y si los niños no consumen el 100% de lo que necesitan, pues estos niños, cuando están muy pequeños, pueden hacer desnutrición crónica, que es de lo que venimos hablando en esta rendición pública de cuentas. Y entonces un niño con nutrición crónica va a ser menos inteligente. Y por eso, aunque los bancos de alimentos aportamos realmente poco, ya vamos a ver cuánto, pues logramos con nuestros programas cerrar esas brechas y logramos que María tenga
gracias a lo poquito que hacemos, pero si lo sumamos con todo lo que hace su familia, el PAI y otros programas, pues logramos que María tenga todos los nutrientes necesarios para evitar enfermedades como la desnutrición crónica. Nos sentimos muy orgullosos y hace 5 años los bancos de alimentos de Colombia estamos midiendo el aporte nutricional. El año pasado cerramos entregándole a ese 1.4 millones de personas en promedio el 16.7% de los requerimientos de energía y nutrientes. Nosotros a ese 1.4 millones de personas no le garantizamos el 100% de lo que se tienen que comer al día. Es tanta gente y, y con los alimentos que nosotros logramos rescatar más los alimentos que logramos comprar apenas les estamos entregando el 16.7%. Nosotros vamos monitoreando. A nadie le entregamos más calorías de las que necesita. Entonces miren, por ejemplo, a los niños de 6 meses a 5 años les entregamos en promedio al día el 23% de las calorías que necesitan al día, el 19% de la proteína, el 22% de los carbohidratos, el 18% de las grasas, el 40% diario de la vitamina A, el 20% del calcio, el 44% del hierro, el 50% del zinc, 22% del sodio. Entonces, y así por cada momento del ciclo vital. Si ustedes ven, pues a los niños más pequeños es a quien más nutrientes les damos. Pero si ven la raya azul de abajo, nunca supera el 100%. Nosotros nunca les entregamos más calorías de las que necesitan las personas que atendemos. Es distinto, este 16.7% es el promedio, pero es distinto en cada momento del ciclo vital. Si ven a los niños más pequeños les entregamos el 29.1% de las necesidades de energía y nutrientes, a los niños en la infancia el 18.9% de las necesidades de energía y nutrientes, pero a los adolescentes apenas el 12%, a los adultos el 13%. Entonces vamos monitoreando y ojo que este monitoreo lo hacemos foto de país, que es lo que les estoy mostrando en este momento, pero cada banco de alimentos toma la foto de su región. Esta foto se puede tomar cada mes, incluso por cada una de las fundaciones que atendemos. Entonces nosotros vamos monitoreando organización por organización, parroquia por parroquia, los nutrientes que les estamos entregando a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Por eso para nosotros es tan importante rescatar alimentos. Nosotros rescatamos excedentes del campo y los llevamos al banco de alimentos, frutas y verduras. Rescatamos excedentes de frutas y verduras de las centrales de abastos, de la industria, de los supermercados, de restaurantes. Nos llegan alimentos en donación y nosotros en el banco de alimentos empacamos paquetes equilibrados desde el punto de vista nutricional, donde ponemos todos los alimentos que salvamos, pero también alimentos que compramos para poder garantizar unos mínimos requerimientos nutricionales que tenemos que entregar a la población vulnerable. Entonces nunca entregamos exceso de calorías. Sentimos, y esta es otra pregunta que nos hicieron pues, y que nos hacen con frecuencia en redes sociales, eh, los bancos de alimentos cómo apuestan por el impacto nutricional, cómo de verdad apuestan por entregar nutrientes a la población vulnerable. Pues nuestro programa bandera es el programa de recuperación de excedentes agrícolas. Nos sentimos muy orgullosos de este programa. El año pasado logramos crecer mucho este programa. En esta gráfica se muestra en el 2013, estábamos salvando directamente del campo 1.066 toneladas. Y voy a hacer una pausa para contarles de toda la comida que se bota en Colombia. El 40% de la comida que se bota en el país se bota desde la producción agropecuaria. Entonces tenemos este programa muy lindo que se llama el Programa de Recuperación de Excedentes Agrícolas, que lo creó Fundación Saciar, el primer banco de alimentos que se creó en el país. Y todos los bancos de alimentos de Colombia fueron aprendiendo de este programa y cada vez vamos creciendo en el rescate de esas frutas y verduras que normalmente no se logran vender. Muchas veces los agricultores, los campesinos, pues siempre tienen un poquito más de lo que logran vender y esos excedentes agrícolas, pues de manera muy solidaria, los agricultores de este país nos están donando. Nosotros vamos a las fincas muchas veces con voluntarios para ayudar a cosechar y el año pasado cerramos rescatando 10.467 toneladas de excedentes agrícolas. Si sumáramos las toneladas de excedentes agrícolas, las frutas y verduras que hemos rescatado desde el 2012, podemos decir que ya son más de 58.000 toneladas de frutas y verduras que estamos rescatando. El año pasado ya 20 de los 25 bancos de alimentos que teníamos hasta el 2024 estaban, digamos, con este programa de recuperación de excedentes agrícolas. Las metas siempre son aumentar. La idea es que este año más bancos de alimentos del país implementen este programa de recuperación de excedentes agrícolas. Tenemos en el momento 2.487 agricultores y agroindustrias donando en este programa. Llegamos a 100 municipios, 15 departamentos y como les dije 20 bancos de alimentos. Vamos a ver, y esto es importante, porque un agricultor se anima
a donarle a los bancos de alimentos de Colombia. Esta es una agricultora, pues, o una familia campesina de Antioquia, que nosotros en Antioquia tenemos un programa muy especial con los dos bancos de alimentos de Medellín y con la gobernación de Antioquia. ¿Qué satisface más al ser humano? Tener el estomaguito lleno. A mí me motivó mucho comenzar a donar alimentos, el saber de que estos alimentos llegan a las personas que más lo necesitan, las personas que de pronto carecen de un alimento diario. Normalmente nosotros donamos lo que producimos en la finca. Cuando tenemos repollo, donamos repollo o papa, zanahoria, uno saber de que uno produce y que eso está saciando el estómago de muchas personas que verdaderamente lo necesitan. Eso se siente una satisfacción muy grande, eso es una alegría. Siempre es como se dicen que hay más gusto en dar que en recibir. O sea, es como desprenderse un poquito de lo que a uno le queda y donarlo para ver la felicidad de otros. Yo digo que somos unos héroes porque somos los que trabajamos, producimos para que la ciudad coma. Los agricultores de este país son unos héroes porque muchos de ellos son muy vulnerables y de manera muy solidaria, pues cuando vamos y les contamos lo que hacemos los bancos de alimentos entienden que nosotros llegamos a las personas más vulnerables de este país y entonces de manera solidaria aceptan que esas papas, que esos repollos que ya no van a lograr comercializar y que normalmente estaban dejando podrir porque ellos consumen una parte de su producción pero no la alcanzan a consumir toda, normalmente la dejaban dañar en el campo, pues se dona, todavía está buena, nosotros vamos y ayudamos incluso a cosechar y vamos distribuyendo más de 10.000 toneladas con este proyecto. Este proyecto ha venido creciendo tanto que nos ha puesto muchos retos porque son alimentos muy perecederos, los alimentos frescos, y necesitamos alargar la vida útil para poder entregarlo de manera óptima. Ya muchos bancos de alimentos están implementando diferentes procesos para alargar la vida útil, desde salsas, desde mermeladas, desde trozado, que hace, por ejemplo, el Banco Artesano de Alimentos de Medellín. Se trozan algunos de estos frutas o vegetales y se congelan o se refrigeran para alargar la vida útil. Hay bancos de alimentos que ya tienen, por ejemplo, transformación de procesos de soya, los bancos de alimentos de Ibagué, Barranquilla y La Guajira, o bancos de alimentos que ya tienen su propia panadería donde se utilizan muchos de estos excedentes agrícolas también para realizar diferentes preparaciones. Nos sentimos muy orgullosos también de estar creciendo en el programa de recuperación de excedentes en centrales de abastos. Por ejemplo, Corabastos en Bogotá, el Banco de Alimentos de Bogotá es el que más rescata en este programa en Corabastos. También los bancos de alimentos de Medellín en la central mayorista, el Banco de Alimentos de Cali en Cabaza. Y así en cada una de las ciudades del país, pues el año pasado salvamos a través del rescate en centrales de abastos más de 4.300 toneladas de frutas y verduras, sobre todo, de la mejor calidad que luego terminan en los platos de ese 1.4 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad. Para nosotros es muy importante la formación, que todo el personal que tenemos en los bancos de alimentos de Colombia aprenda, que cada vez perfeccionemos los procesos, los procedimientos, que llevemos siempre alimentos inocuos y de la mejor calidad a las personas más vulnerables del país. El año pasado invertimos 213 millones de pesos en los procesos de formación. Nosotros hacemos siempre un encuentro nacional de bancos de alimentos, hacemos encuentros regionales, que estos son puros procesos de formación que hacemos los bancos de alimentos, un encuentro de Reagro, de la Escuela de Recuperación de Excedentes Agrícolas, hacemos intercambios, pasantías, giras, donde llevamos personas de un banco de alimentos a otros bancos de alimentos a aprender y de esta manera vamos mejorando los procesos y vamos garantizando pues que esos alimentos que le estamos entregando a la población vulnerable sean siempre inocuos y sean de la mejor calidad. Nuestro escuela Reagro es la Escuela de Recuperación de Excedentes Agrícolas. Les conté ahorita, Saciar es el banco de alimentos que crea este programa en el país. Vienen bancos de alimentos de diferentes partes del mundo. El año pasado vinieron personas de los bancos de alimentos de Ecuador a aprender en nuestra Escuela de Recuperación de Excedentes Agrícolas. Y por supuesto vamos llevando a Medellín personas de los diferentes bancos de alimentos del país para poder fortalecer estas capacidades de salvar esas frutas que no se logran comercializar en Colombia y de poder llevar estas frutas y vegetales a las poblaciones más vulnerables. Estamos muy orgullosos también. El año pasado lanzamos nuestra universidad Abaco. Tenemos ya una plataforma digital, una plataforma Moodle como la tienen las universidades. Cuando uno hace una maestría o una especialización virtual, pues ya tenemos nosotros nuestra propia plataforma virtual de capacitación donde los bancos de alimentos, los diferentes colaboradores pueden ingresar, realizar los diferentes módulos, presentar los exámenes para nosotros verificar que sí se está apropiando el conocimiento.
y entonces vamos estandarizando los conocimientos y mejorando los conocimientos que tenemos que tener desde los bancos de alimentos de Colombia para poder realizar todo este trabajo tan lindo. Y todo el tiempo los bancos de alimentos de Colombia estamos buscando fondos para mejorar nuestra infraestructura, para mejorar nuestras capacidades. Todo el tiempo estamos haciendo diferentes actividades en el país, bingos, cenas, bueno, diferentes eventos que recaudan fondos, como el concierto que lo vamos a ver al final de esta presentación, para mejorar nuestra infraestructura. Nosotros, en este componente que les cuento de emergencia humanitaria, en este componente de rescatar alimentos y entregar alimentos a la población vulnerable, pues necesitamos capacidades logísticas, que lo vemos en esta foto. Necesitamos gatos, necesitamos estibadores, necesitamos estivas, canastillas, rack de almacenamiento, vehículos. Entonces todo el tiempo estamos necesitando capacidades logísticas para poder salvar alimentos y entregarlos antes de que se dañen, antes de que se venzan a la población vulnerable. Nos sentimos orgullosísimos. Hicimos un primer concierto en el 2023, recaudamos fondos y pues gracias a eso logramos inaugurar el Banco de Alimentos de Buenaventura el año pasado. Significa un signo de gran esperanza. Gracias a tantas personas como ustedes, Jerónimo Martins, que hacen que este sueño hoy sea una realidad. Estamos infinitamente agradecidos con ustedes por el apoyo que nos brindan para alimentar a 300 niños, brindándoles esa porción de desayuno. Este banco es la esperanza de un pueblo que sufre todos los días y lucha por conseguir un alimento para sentirse mejor. Muy bien. El año pasado entonces entregamos el Banco de Alimentos de Buenaventura. Acá mostramos el video de ARA. ARA fue uno de los principales patrocinadores, donantes. Tuvimos otros donantes muy importantes y gracias a ellos pues ya tenemos un banco de alimentos que puede atender desde Buenaventura al Pacífico colombiano. Este año tenemos un nuevo reto porque ya se nos quedó pequeño el Banco de Alimentos de Buenaventura. Estamos por iniciar la segunda fase del Banco de Alimentos de Buenaventura. Recuerden que las personas que nos están viendo, que en la medida en la que va avanzando la presentación, yo voy hablando sobre esos temas. El frente estructural. Entonces, ya hablamos de lo que hacemos los bancos de alimentos de Colombia, de 4.000 organizaciones sin ánimo de lucro, llegamos a 1.4 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad. En Colombia hay hambre, se nos están muriendo los niños por hambre, se les está quedando el cerebro más pequeño a los niños por culpa del hambre. Y por eso el afán de nosotros de que no se pierda un gramo de comida en ninguna parte del país para poder entregarlo a la población que realmente lo necesita. Pero por el otro lado, los bancos de alimentos trabajamos de manera estructural. Tenemos un equipo científico que se encarga de impulsar diferentes estrategias, iniciativas para mejorar la seguridad alimentaria del país. Este equipo o este proyecto se llama la Alianza por la Nutrición Infantil. Hace 6 años decidimos hacer un estudio para entender municipio por municipio, departamento por departamento, cuál es la situación de hambre, de inseguridad alimentaria, de la nutrición de los niños en Colombia. Y este estudio lo publicamos, fue un estudio bien completo y lo evolucionamos a una cosa que nosotros hoy llamamos el Observatorio de Nutrición Infantil. Hoy tenemos a la izquierda está la foto, este es el pantallazo del observatorio. Recuerden, ustedes pueden ingresar www.abaco.org.co, dan clic en observatorio y allí ya tienen todos los indicadores disponibles en Colombia relacionados con la seguridad alimentaria, de manera directa o indirecta. Todos los indicadores demográficos, todos los indicadores socioeconómicos, pobreza, pobreza multidimensional, indicadores de acceso, por ejemplo, a servicios de salud, a agua potable, muerte por desnutrición, bajo peso al nacer, los indicadores, por ejemplo, de anemia. Bueno, todos los indicadores que están relacionados de manera directa o indirecta con la nutrición están en el observatorio y el equipo de la Alianza por la Nutrición Infantil también hace unos 6 años hizo un estudio. Lo que queríamos entender era qué está funcionando en el mundo, desde el punto de vista científico, qué hay, qué resultados científicos hay en el mundo, cuáles son los mejores proyectos, cuáles son las mejores prácticas que se están realizando en los distintos países del mundo para mejorar la seguridad alimentaria y específicamente para mejorar la nutrición infantil. Y entonces hicimos un estudio de metaanálisis, es un estudio de estudios científicos. Entonces, todo ese estudio y aprendiendo de todas las mejores prácticas que hay en el mundo, pues esto lo aterrizamos y lo consolidamos en una hoja de ruta, que es la foto que ustedes ven a la derecha. Y terminamos teniendo
una hoja de ruta que nos explica cuáles son las 15 cosas que deberían pasar en Colombia para mejorar la nutrición de los niños. Detrás de esta hoja de ruta hay un plan de trabajo gigante donde ponemos cuál es la evidencia científica internacional, si esa cosa o ese proyecto existe o no en Colombia, qué faltaría para que eso existiera, qué debería hacer el gobierno, qué deberían hacer el sector privado, los medios de comunicación, la cooperación internacional y qué deberíamos hacer las ONGs. Entonces, detrás de ese plan de trabajo o detrás de esta hoja de ruta hay un plan de trabajo gigante y hay un equipo que es el equipo de la Alianza por la Nutrición Infantil trabajando e impulsando que vayan pasando esas cosas que tienen que pasar en el país. Por ejemplo, el año pasado logramos impulsar una reforma tributaria porque le demostramos al país que las organizaciones que votaban alimentos pagaban menos impuestos que las que estaban donando alimentos. Y entonces el año pasado, y eso se detectó gracias a este estudio, entender qué están haciendo otros países del mundo, entender que mejorar un poco los beneficios tributarios para la donación de alimentos podría motivar la donación de alimentos y impactar la seguridad alimentaria de un país. Entonces el año pasado el equipo de la Alianza por la Nutrición Infantil nos ayudó a impulsar eh, eh, este proyecto de ley pues, que ya fue aprobado y que se convirtió en una reforma tributaria que mejora los beneficios para las organizaciones y los productores que nos donen alimentos. Desde el observatorio tenemos mucha información, no la voy a mostrar toda, pero este es un ejemplo. Vamos creando mapas, geovisores para poder profundizar en la situación de hambre en Colombia y entregar a los diferentes públicos de interés y a los diferentes tomadores de decisiones información relevante que permita avanzar en la seguridad alimentaria del país. Por ejemplo, este es un pantallazo de uno de los geovisores que tenemos que se llama el mapa de riesgo de desnutrición. Entonces, en ese mapa cruzamos diferentes variables, cruzamos la tasa de infección respiratoria aguda, cruzamos la tasa de capacidad hospitalaria, cuántos hospitales hay por número de habitantes en cada uno de los municipios de Colombia. Todos estos mapas siempre se leen, entre más oscuro está el municipio, significa que está peor el indicador. Cruzamos la tasa de desnutrición aguda, cruzamos la tasa de bajo peso al nacer, cruzamos la tasa de enfermedad diarreica aguda y al final resumimos todos esos datos en este mapa grande que está a la derecha. ¿Y qué nos permite entender este mapa que está a la derecha? Nos permite tener unas correlaciones. Según la correlación de todas estas variables que acabamos de ver, pues dónde hay más probabilidades de tener niños con desnutrición, donde hay más probabilidades de que se nos mueran los niños por desnutrición. Entonces, toda esta información que gestionamos, que procesamos, que analizamos desde el observatorio, además vamos entregándola a diferentes tomadores de decisiones para que pueda avanzar la política pública de este país. El observatorio y la Alianza por la Nutrición Infantil publica cada 4 veces al año este informe, que es el informe de la situación alimentaria y nutricional, perdón, que hay en Colombia. Desde la Alianza por la Nutrición Infantil estamos publicando también 4 veces al año este informe, que es el documento técnico que analiza cuánto cuesta comer de manera óptima en Colombia. Hacemos un análisis del plato saludable de la familia colombiana. Entonces siempre estamos monitoreando momento vital, en cada una de las fases del momento vital, cuánto le cuesta, por ejemplo, a un niño de 2 a 5 años comer de manera óptima durante un mes, cuánto le cuesta a un adolescente comer de manera óptima durante un mes, a un adulto mayor. Y esto nos permite también entender un poco las cifras de los costos de los alimentos, la inflación, pero además las cifras de pobreza, cómo se está comportando todos estos indicadores para poder tomar decisiones en el país. El año pasado hicimos además un informe por cada uno de los departamentos y uno especial para Bogotá, con toda la información disponible relacionada con la nutrición y con todas las recomendaciones basadas en la evidencia científica. Hicimos un informe que le entregamos a cada uno de las gobernaciones, a las principales alcaldías del país, por supuesto lo entregamos en Bogotá. Entonces, un informe que da cuenta de la situación, de los indicadores en esa región, pero también de las recomendaciones que hacíamos nosotros de acuerdo a la evidencia científica internacional de lo que ha funcionado en otros países para que estos alcaldes y gobernadores, pues lo que hicimos fue tratar de incidir en que incluyeran en sus planes de desarrollo algunos programas y proyectos que ya se han demostrado que funcionan y que mejoran la nutrición de las personas en Colombia. De esta manera nosotros vamos impulsando la política pública, vamos impulsando que pasen las cosas estructurales que tienen que pasar en este país. El año pasado hicimos una alianza muy linda también con la Defensoría del Pueblo. Vamos a continuar todos los años publicando un informe. Este fue el que publicamos el año pasado de desnutrición en la primera infancia. El análisis multicausal, perspectivas y desafíos. Información importante, relevante, esta vez de la mano de la Defensoría para entregarle a los tomadores de decisiones y para que avance la política pública del país.
En esa hoja de ruta nos encontramos que hay países del mundo que han mejorado la nutrición de las personas, mejorando su sistema de atención de emergencias. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Perdón, más adelante. Los bancos de alimentos de Colombia somos la organización que más alimentos lleva en las emergencias en general, que más alimentos entrega en las emergencias que tenemos en el país. Pero teníamos un reto muy grande y es que no estamos siendo capaces de llegar el primer día, a atender la emergencia el primer día. Estamos llegando el tercero, cuarto, quinto día. Cada que hay una emergencia definimos puntos de acopio. El banco de alimentos más cercano a la emergencia se encarga de ser el punto de acopio final. Analizamos y movilizamos alimentos por todos los bancos de alimentos del país con los aliados estratégicos que tenemos. Por supuesto, cuando hay una emergencia, levantamos la mano de inmediato a todos los productores, a toda la industria, a todos los aliados estratégicos, a los retailers, y vamos canalizando estas donaciones hacia el lugar de la emergencia. Pero no estábamos llegando el primer día y por eso el año pasado hicimos todo un proceso de experimentación, de construcción de un alimento saludable, un alimento que es esta comida liofilizada, una sopa liofilizada que podamos tener almacenada en el banco de alimentos. Nosotros en los bancos de alimentos pues no logramos tener cuando hay guardadas alimentos cárnicos, papas, bueno, verduras para hacer sopas, pero sí podemos tener una sopa ya lista, es una sopa liofilizada que dura varios años empacada, que, 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 mm, que es súper nutritiva. Y entonces el año pasado pues nos la pasamos haciendo los diferentes experimentos. Luego, cuando ya construimos la sopa que queríamos con la tecnología de la liofilización, y fuimos a territorio e hicimos diferentes digamos, estrategias para probarlo con población real, cómo en el marco de una emergencia podríamos nosotros llegar con estas sopas para atender población vulnerable. Y entonces el año pasado pues logramos construir este alimento. Ya a la derecha vemos el empaque de esta primer sopa que vamos a tener por ahora en los 5 bancos de alimentos más grandes del país. Vamos a tener ya este alimento guardado para cuando haya emergencias importantes. Ojo que en Colombia tenemos emergencias todos los días. Los bancos de alimentos no alcanzamos a atender las emergencias que tenemos todos los días en el país, pero sí, cuando tengamos emergencias muy importantes, pues vamos a poder activar las cápsulas de emergencias que van a tener de estas sopas, que van a tener implementos de higiene y aseo, que van a tener otros alimentos enlatados que podemos mantener siempre guardados en los bancos de alimentos para empezar a atender a la población vulnerable. Poco a poco y en la medida en la que se nos vayan uniendo más aliados estratégicos, más benefactores, vamos a tener de estas sopas en todos los bancos de alimentos del país. También el año pasado avanzamos en en la construcción de un alimento biofortificado. Todo esto desde la Alianza por la Nutrición Infantil. Entendimos que estamos rescatando grandes volúmenes de excedentes agrícolas que nos donan a veces grandes volúmenes de alimentos cárnicos, que son alimentos súper nutritivos, pero son alimentos muy perecederos. Entonces quisiéramos alargar la vida útil, quisiéramos coger todos esos nutrientes de esos brócolis, de esas zanahorias que a veces nos donan 200 toneladas de zanahoria. ¿Qué hacer para coger todo ese hierro de toda esa carne que nos donan en un momento del año, pero que a veces no tenemos más hierro, a veces no nos donan carne? ¿Qué hacer para guardarlo y entregarlo de la mejor manera a la población vulnerable? Pues presentamos un proyecto, perdón, que tengo gripa, presentamos un proyecto y nos ganamos el Premio Mundial de la Nutrición de Alsea. Hicimos una alianza con la Universidad CES en Medellín y entonces todo el año pasado nos la pasamos, estamos haciendo un desarrollo de un alimento biofortificado. Es un superalimento que nos va a permitir aprovechar toda esta materia prima que rescatamos en los bancos de alimentos y construir un alimento muy nutritivo. Todavía no sabemos qué va a ser, se están haciendo experimentos en malteadas, se están haciendo experimentos, por ejemplo, imagínense ustedes como un caldo de gallina, pero súper nutritivo y cuya materia prima son todos los nutrientes que rescatamos los bancos del campo y rescatamos los bancos de alimentos cárnicos. Hicimos un experimento arriba a la derecha está la foto de unas especies de cápsulas nutritivas. Pero imagínense ustedes el cubo de gallina, va a ser un alimento, estamos pues todavía en laboratorio terminando de desarrollar el alimento, un alimento muy versátil que pueda utilizarse en un arroz, que pueda utilizarse en cualquier sopa, en cualquier sancocho, en cualquier sopa típica de cualquier región del país y que pueda agregar esos nutrientes que nosotros necesitamos entregarle a la población más vulnerable. La nutrición y la seguridad alimentaria no es solo entregar comida.
ya lo hemos visto, tenemos que generar políticas públicas, impulsar programas y proyectos, pero también tenemos que hacer educación alimentaria y nutricional y nos sentimos muy orgullosos de tener esta alianza muy linda que construimos el año pasado con Colmundo Radio, con ASB Noticias. Somos la única organización social de este país que tiene un programa de radio todos los días a las 8:45 de la mañana por Colmundo Radio estamos transmitiendo nuestro programa de radio, los jueves desde las 8:30, el programa del jueves es un poco más largo, donde llevamos invitados y estamos hablando siempre de la seguridad alimentaria del país. Estamos siempre hablando de nutrición, estamos siempre hablando de cómo prevenir la desnutrición y de todas las causas asociadas y vamos generando educación y vamos haciendo una gran movilización social para mejorar la nutrición de este país. Tenemos un programa desde hace ya 10 años, que es el programa de desayunos saludables. En Colombia tenemos millones de personas, lo dije ahorita, 16.3 millones de personas que usan estrategias de afrontamiento. Hay millones de personas en Colombia que no logran comer las 3 comidas al día. Hay millones de personas en Colombia que logran comer solo 2 o solo una comida al día. Y nosotros con este programa de desayunos saludables estamos focalizando a niños muy vulnerables de todo el país, muy vulnerables, que normalmente comen una vez al día y les estamos entregando un desayuno. Cuando un niño come una vez al día, la mamá lo levanta tarde, le da una comida a las 2 de la tarde y lo acuesta temprano. Y entonces nosotros tratamos de focalizar a estos niños y entregar un desayuno que contiene cereal o un derivado del cereal, 30 gramos, fruta, 80 gramos, leche, 197 mililitros y huevo y queso para poder garantizar que estos niños tengan todos los nutrientes que necesitan para iniciar el día. En 2014, nace el programa Desayunos Saludables, articulado por la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO. Gracias al aporte de nuestros aliados, el programa hoy atiende a 4.150 niños en situación de vulnerabilidad a través de 16 bancos de alimentos y 70 organizaciones beneficiarias en todo el país. Un desayuno saludable está compuesto por 30 gramos de cereal, pan o derivado de cereal, 197 mililitros de leche, 80 gramos de fruta y 50 gramos de huevo o queso, que contribuyen mínimo al 20% de la recomendación diaria de energía y nutrientes necesarios en niños menores de 12 años. Desde hace 10 años, el programa Desayunos Saludables junta voluntades con el fin de contribuir a mejorar la nutrición infantil. Sigamos construyendo juntos un futuro sin hambre. El año pasado entregamos a través del programa de Desayunos Saludables más de 31.000 kilogramos de cereales o derivados, más de 87.000 kilogramos de fruta, 128.000 kilogramos de leche, 16.000 de huevos y 3.000 kilogramos de queso y otros productos, porque a estos niños también les llevamos, por ejemplo, útiles escolares y de esta manera entonces vamos avanzando y vamos mejorando la nutrición de los niños en Colombia. Hicimos una inversión, nos donan muchos alimentos, pero también nos toca comprar muchas veces huevos o muchas veces nos toca comprar queso. Entonces, el año pasado para este programa invertimos también 305 millones de pesos para poder que sea un desayuno equilibrado y que impacte la nutrición de estos niños. Tenemos programas distintos en todo el país que son integrales, que promueven la seguridad alimentaria, programas que van mucho más allá que entregar alimentos, como el programa APT, Alimento para Todos en La Guajira. No vamos a alcanzar a contar todos los programas que tenemos, todos los bancos de alimentos del país, pero este es un ejemplo para todas las personas que nos están viendo en esta rendición pública de cuentas, de programas que van más allá de entregar alimentos y de programas que promueven el desarrollo, la economía local y que de verdad impactan en la seguridad alimentaria. El Banco de Alimentos de la Diócesis de Riohacha se ha caracterizado por desarrollar intervenciones sociales con enfoque de integralidad. Hoy nos encontramos en la comunidad de Ixamana, una de las tantas comunidades que venimos impactando con el gran proyecto de propósitos APT, Alimentos para Todos.
Un proceso que lo que busca es transformar comunidades vulnerables en territorios alimentariamente seguros. Desde Alimento para Todos tenemos varios componentes. Componente 1, entendemos las capacidades de la comunidad, en este caso las artesanías. La comunidad vive de las artesanías, los acompañamos y los capacitamos para mejorar la calidad de los tejidos. Hacemos un encadenamiento productivo para ayudar a vender las mochilas que retornen ingresos más altos para mejorar la seguridad alimentaria. 2, el componente de salvando vidas. Estas comunidades tienen altos índices de niños menores de 5 años con desnutrición aguda, altos índices de muertes por desnutrición, y con Salvando Vida tenemos una bolsa de recursos para que cuando se identifique un niño con desnutrición aguda, severa, pues la mamá pueda irse 3, 4 meses a un hospital a ayudar a recuperar su niño, que la mamá tenga alimentación, que los hijos que quedan en casa tengan alimentación, que la mamá tenga cómo comprar pañales, etc. Entonces, salvando vidas para tener 0 muertes por desnutrición. Tercer componente del proyecto, el proyecto productivo. Llegamos a las comunidades e implementamos de la mano del Banco de Alimentos, la comunidad, la huerta comunitaria para el autoconsumo, las gallinas que los ayuden a abastecerse de proteína, de huevo, de carne. Y último componente de este proyecto, Alimento para Todos, la tienda solidaria. Estamos en un desierto. Ir a la cabecera municipal cuesta mucho dinero, está a muchas horas, entonces ponemos tiendas en la mitad del desierto que con alimento que compramos desde el Banco de Alimentos, con alimento que nos donan muchas empresas de todo el país, y con esto garantizamos que haya acceso y disponibilidad de alimento en diferentes partes desérticas. Proyecto APT, Alimentos para Todos, es una realidad gracias al esfuerzo mancomunado de muchos aliados. Abaco, Sidi, Nestlé, Sésamo Kit han unido sus esfuerzos y con estos recursos podemos decir que esta comunidad es una comunidad que apunta al desarrollo, a la autogestión y a la sostenibilidad de los procesos que estamos desarrollando, y todos orientados a la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades más vulnerables de nuestro territorio. Con este proyecto de Alimento para Todos, estamos mejorando la seguridad alimentaria de las comunidades Wayuu. Con este proyecto de Alimento para Todos y con todos los aliados estratégicos que nos están ayudando a impulsar este proyecto, una Colombia sin hambre, sí es posible. Muy bien, tenemos proyectos en todo el país. Esta es una muestra de proyectos que van mucho más allá de la entrega de alimentos, con los que ponemos a las comunidades y les ayudamos a desarrollar el pleno de sus capacidades, a mejorar los ingresos, a producir alimentos, y de esta manera vamos transformando la seguridad alimentaria. Tenemos comedores comunitarios. Les contaba ahorita que los bancos de alimentos, pues entregamos alimentos a través de organizaciones sin ánimo de lucro, pero hay algunos bancos de alimentos que también apoyan o tienen comedores y hacen atención directa. El año pasado, pues logramos contribuir con un aporte mínimo del 30% de las recomendaciones diarias de energía y nutrientes a través de esos comedores comunitarios que también, ollas comunitarias que tenemos los bancos de alimentos. Beneficiamos a más de 20.000 personas a través de esos 170 comedores o ollas comunitarias que tenemos en los diferentes lugares del país. Y hicimos un fortalecimiento, invertimos el año pasado algunos recursos, 83 millones de pesos en enseres, menaje, utensilios de cocina, para el fortalecimiento específicamente de 45 comedores. También tenemos atención a población migrante. Con población migrante estamos atendiendo, o el año pasado atendimos 11.127 personas. Hicimos entregas de paquetes alimentarios, kit de aseo, kit de caminantes, atención de comedores, pero también hicimos capacitación y entrega de capital semilla para creación de emprendimientos. No solamente es entregar comida, también es la creación de capacidades para que las personas más vulnerables puedan generar ingresos. En Cúcuta hay un proyecto que está cambiando vidas. Juntos en un lazo de solidaridad, no solo lleva alimentos, sino también esperanza, oportunidades y protección a quienes más lo necesitan. Esta es su historia. El proyecto Juntos en un lazo de solidaridad, en esta quinta fase, en unidad con la Fundación Banco de Alimentos, se ha fortalecido todo este trabajo de combatir el hambre en esta zona de frontera.
estas instituciones, Cáritas Colombia, Cáritas Polonia, la Fundación Jerónimo Martín, el Banco de Alimentos, se han unido precisamente para seguir combatiendo el hambre en esta región. Para muchas familias, un paquete de alimentos no solo es comida, es la tranquilidad de saber que hoy podrán alimentar a sus seres queridos. 389 familias recibieron este apoyo alimentario, priorizando a los más vulnerables, madres gestantes, adultos mayores, niños y personas con discapacidad. Agradecerle a Jerónimo Martín de Tienda Zara, a Cáritas Polonia, que ponen los ojos en esta región tan necesitada. Es bastante gratificante ver estas caras felices cuando uno llega con estas ayudas a estos barrios bastante vulnerables. Definitivamente estos proyectos cambian vidas. Uno se va consiguiendo testimonios de personas que decían, estamos sin nada, estamos sin trabajo, estamos pasando hambre, y precisamente llega este tipo de proyectos que en un primer momento calma una necesidad. Pero recordemos que este proyecto no es solo asistencialista, va acompañado de formación, va acompañado de un trabajo psicológico y de un trabajo espiritual que ayudan a levantarse a esas personas que muchas veces por las situaciones difíciles de la vida están desanimadas, han perdido la esperanza. Pero el proyecto no se queda en la ayuda inmediata. A través de capacitaciones y Capital Semilla, 25 familias están transformando sus sueños en realidad. Mi emprendimiento es de economía circular y sustentable. Es un producto que es demasiado nutritivo, tiene demasiadas propiedades. Es muy versátil porque se pueden preparar diferentes platos, ya sean de sal, de dulce. El saber de que sí estoy produciendo algo, a pesar de ya no estar en la edad productiva como debería ser, pero sí hay la oportunidad de seguir uno adelante. Pues estamos no solo dando el pescado, sino enseñando a pescar. Que estas personas logren salir, encontrar los medios para sostener sus familias, crear microempresas, autosostenerse. Entonces es un proyecto y un programa muy completo que yo sí, como director del Banco de Alimentos, agradezco a los donantes inmensamente, porque uno puede ver la transformación de personas. Por ejemplo, que le dicen a uno, es que cuando yo llegué de Venezuela, porque vine migrante, llegué a Cúcuta y no tenía que comer, y este proyecto me brindó la mano, y hoy he podido salir adelante gracias porque un día este proyecto me brindó la mano. Y Cáritas significa amor, y es llevar amor a tantas personas. Yo creo que no nos logramos dimensionar todo el bien que hacemos, pero se está haciendo bien, se está haciendo correctamente, honestamente, y se está entregando a la población más vulnerable de nuestra región. Mi nombre es Surimar Bermúdez, soy inmigrante venezolana, llegué aquí a Colombia hace ya 5 años con mi esposo y mis 2 hijos. En ese proceso conocimos unas personas que trabajaban haciendo morrales, pero nosotros no podíamos conseguir trabajo, digamos, porque no teníamos algo que nos certificara que sabíamos coser y de paso no sabíamos coser. Me encontré con la profesora Gloria del Colegio Luis Barriara en Villa del Rosario y me comentó lo del proyecto Juntos en un lazo de solidaridad y me dio todos los parámetros que había que seguir, me dio el contacto, me comuniqué con el profesor Giancarlos y empezamos en el proceso de enviar los videos, hacer todo lo que había que hacer para entrar en el proceso. Hubo una frase que me quedó de cuando fui a una de las reuniones para lo del proyecto, en el pendón donde decía Juntos en un lazo de solidaridad, había una frase que decía alma, vida y corazón. Eso me quedó marcado y yo dije, es lo que tenemos que ponerle a nuestro emprendimiento. Alma, vida y corazón.
La salud también es parte de este lazo de solidaridad. 389 familias han aprendido prácticas de higiene que salvan vidas, desde el lavado de manos hasta el almacenamiento seguro del agua. Pequeños cambios que generan un gran impacto. En un mundo donde muchos desconocen sus derechos, este proyecto empodera a través de talleres sobre violencia de género y acceso a la salud. Se están dando herramientas para que las familias defiendan su dignidad y bienestar. En total, 1.167 personas recibieron atención, accediendo a recursos y apoyo que les permiten avanzar hacia una mejor calidad de vida. Con tu apoyo, podemos seguir tejiendo este lazo de solidaridad que lleva esperanza a quienes más lo necesitan, porque juntos somos más fuertes. Muy bien, proyectos que van mucho más allá de la entrega de alimentos, que desarrollan las capacidades de la población más vulnerable y que nos ayudan a ir cerrando brechas y a ir mejorando la seguridad alimentaria. Atención humanitaria. Los bancos de alimentos de Colombia somos la organización que más alimentos está llevando a las emergencias que tenemos en todo el país. Hemos atendido las 13 emergencias más grandes que ha tenido el país en los últimos años. En estas 13 emergencias hemos entregado más de 181, ha beneficiado a más de 181.000 personas y hemos entregado más de 1.877 toneladas de productos. Pero también, además de las emergencias que las atendemos desde los bancos de alimentos, Colombia tiene crisis humanitarias. Colombia hace poco tuvimos o tenemos todavía una parte de crisis en el Catatumbo, tuvimos hace poco crisis en Buenaventura. Vamos llegando también en esas crisis humanitarias y vamos entregando alimentos a las personas más vulnerables. El año pasado entregamos paquetes alimentarios a 16.846 personas. Esto es adicional a lo que hacemos normalmente a través de parroquias, a través de fundaciones. El año pasado entregamos 24.499 paquetes alimentarios, más de 853.000 kilogramos de alimentos, con una inversión para la entrega de estos paquetes alimentarios por estas crisis humanitarias, una inversión que hicimos el año pasado de 2.383 millones de pesos. Todo lo que les acabo de contar fue, digamos, impacto 2024, la gestión de los bancos de alimentos en el 2024. Recuerden, tenemos el componente de crisis humanitarias, tenemos el componente estructural liderado por la Alianza por la Nutrición Infantil, y el año pasado hicimos un concierto. Nos atrevimos a hacer un concierto todos juntos, un concierto por un futuro sin hambre, y un concierto que tuvo unos resultados extraordinarios. Logramos el máximo recaudo que ha logrado un concierto en el país por una causa social. Logramos un recaudo de 11.460 millones de pesos. Aparecimos en todos lados, transmitimos por 9 canales de televisión, salimos por todos los medios de comunicación, visibilizando el problema del hambre, pero también visibilizando que todos los colombianos nos podemos unir y que todos podemos trabajar de la mano con los bancos de alimentos de Colombia para mejorar la nutrición. El concierto, vamos a poner el video. En 2024 vivimos un evento extraordinario. En el Movistar Arena y desde todos los rincones de Colombia compartimos un solo latido, un solo propósito: transformar vidas. Unidos en una sola voz, la solidaridad se hizo esperanza y la voluntad se transformó en un canto por el futuro. La movilización solidaria más grande del país por la nutrición infantil se hizo realidad. Patrocinantes, artistas, influenciadores, medios de comunicación, empresas, aliados y público general sumados en un logro inigualable. Más de 11.460 millones de pesos recaudados en donaciones, que servirán para mejorar la nutrición de más de 605.000 niños y para fortalecer las capacidades de los bancos de alimentos de Colombia. La música de Diego Torres, Santiago Cruz, Pedro Capó, Adriana Lucía, Mario Bautista, Junior Zamora, Manú y la conducción de Claudia Bahamón
Diego Sáenz y Natalia Reyes lograron unir a millones de colombianos en un solo abrazo solidario. Cumplimos y en 2025 el compromiso será mayor. Seamos acción por los millones de colombianos a quienes llevaremos esperanza a través de los 25 bancos de alimentos de todo el país. Todos juntos seguiremos haciendo historia. Todos juntos seguiremos construyendo un futuro sin hambre. Hicimos el concierto que más recursos ha recaudado en la historia del país por una causa social, gracias a todos estos aliados. Esto, los bancos de alimentos no somos capaces de hacerlo solos y por eso nos juntamos con los mejores. Por eso tuvimos aliados estratégicos, organizaciones que nos apoyaron, medios de comunicación aliados, emisoras. Bueno, tuvimos un montón de organizaciones y gracias a eso, pues logramos los resultados del concierto, que es lo que vamos a ver a continuación. Recuerden que esta presentación la van a poder descargar. Este video va a quedar colgado en las diferentes plataformas de las redes sociales de Abaco. Y vamos a hablar entonces ya en esta última sección de la rendición pública de cuentas de los recursos, tanto en dinero como en especie, porque una parte se recaudó en dinero, otra parte en especie, y cómo se están empleando estos recursos todavía, cómo se están invirtiendo estos recursos que recaudamos en el concierto del año pasado. Lo primero es que una parte importante de los recursos la necesitábamos invertir para poder abrir un nuevo banco de alimentos que teníamos que abrir en el Urabá antioqueño. Aprovechamos las capacidades que ya tenía Fundación Saciar, Banco de Alimentos de Medellín, en el Urabá antioqueño. Ya tenía una bodega que había que adecuar. Aprovechamos todas las capacidades de la diócesis de Apartadó y juntamos recursos de los donantes que ven arriba, y gracias a estos donantes o a estas organizaciones aliadas que ven arriba, pues logramos invertir para la infraestructura. Esto solo es infraestructura, 501 millones de pesos que hoy nos permiten, pues, o que ya nos permitieron inaugurar el Banco de Alimentos del Urabá antioqueño, que va a tener un impacto, esto es impacto proyectado, de 68.000 personas, de ellas 23.000 niños, y estamos proyectando que al año este Banco de Alimentos va a poder entregar más de 2.400 toneladas de productos a las personas más pobres y más vulnerables. Esa fue la bodega del Banco de Alimentos del Urabá. Estamos en este momento en la construcción ya de los cuartos fríos y este Banco de Alimentos, repito, va a impactar más de 68.000 personas. Con recursos recaudados en el concierto, también vamos a fortalecer el programa de recuperación de excedentes agrícolas. Recuerden, la tercera parte de los alimentos que produce el país se botan a la basura. El 40% se pierden directamente desde el campo. Frutas y verduras con todos los nutrientes del mundo se están tirando a la basura, entonces necesitamos rescatar más frutas y verduras y por eso una parte muy importante de los recursos recaudados en este concierto, gracias a los donantes que ven arriba, pues se están invirtiendo en este momento para fortalecer las capacidades para poder salvar más frutas y verduras. Y parte de lo que necesitamos los bancos de alimentos son más camiones. Entonces, con recursos del concierto vamos a cofinanciar, a la derecha vemos el total de la inversión, 13 camiones. Ojo que acá estamos mostrando solo los recursos del concierto, pero cada banco de alimentos tiene que poner una contrapartida. Cada banco de alimentos también genera unos recaudos para poder ajustar lo que cuesta el camión, pero luego cada banco de alimentos también tiene que pagar el conductor, la gasolina, los peajes. Bueno, entonces estos 13 camiones pues, nos van a permitir tener un impacto muy importante. Pues les va a quedar la presentación donde nosotros proyectamos los kilogramos que se van a poder rescatar en promedio al año por cada camión, cuántos niños se van a atender gracias a estas frutas y verduras que vamos a rescatar, cuántas personas en general se van a atender con estas personas y van a recibir porción de fruta y verdura, qué bancos de alimentos fueron impactados, en qué departamento y cuál fue el donante. Muchos de estos donantes, como Nutresa nos dijo, yo voy a impactar solo los bancos de alimentos de Antioquia, etcétera. Muy bien. El programa de recuperación de excedentes agrícolas, además de camiones, también necesita otras cosas, como estivas, como canastillas, como gasolina, como poder tener que esos camiones tengan conductor. Entonces, una parte de estos recursos se invierten también en todas estas cosas. La inversión está al lado derecho y el impacto pues está en cada una de las columnas. En total, para el programa de recuperación de excedentes agrícolas, más frutas y verduras, tenemos unas metas gigantes, pues de recursos del concierto invertimos 3.671 millones de pesos, proyectamos una gestión de kilos
que gracias a esto se nos va a facilitar rescatar más de 15.000 toneladas de frutas y verduras directamente desde el campo, un impacto a 42.000 niños en condiciones de vulnerabilidad del país y 140.000 personas en Colombia. La foto de la derecha es el nuevo camión del Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín y la foto de la izquierda, esto pasó esta semana, es el camión que entregamos esta semana en el Banco de Alimentos de Bucaramanga, gracias a los aliados que están en la foto del camión, y todo este impacto del fortalecimiento del programa de recuperación de excedentes agrícolas es gracias a los aliados que están arriba a la derecha. Muy bien, se están perdiendo pequeños volúmenes. Muchas veces restaurantes o supermercados nos llaman para que vayamos por 2, por 3, por 5, por 10 kilogramos de productos que no van a lograr comercializar y que no se han vencido, que están buenos. Pues no podemos, porque mandar un camión de 4 toneladas por 5 kilos de productos a veces es difícil. Y por eso iniciamos un proyecto de micrologística de rescate. Con recursos del concierto vamos, o ya estamos entregando 4 motocargueros, ya vamos a ver una foto, para poder rescatar esos volúmenes. Y entonces, en promedio, este proyecto nos va a poder impactar la nutrición de 1.098 niños, 4.170 personas. Hicimos una inversión de 268 millones de pesos. Y para poder almacenar todas las frutas y verduras que estamos rescatando, pero también aumentar el rescate de alimentos cárnicos y lácteos, alimentos pues que son muy nutritivos y que los necesitamos para poder impactar la nutrición de los niños en Colombia, pues también hicimos una inversión en entregar unos cuartos fríos en diferentes bancos de alimentos. Invertimos en capacidades de frío 558 millones de pesos. Los bancos de alimentos también pusieron contrapartidas para lograr, esta es la proyección que tenemos, almacenar de manera adecuada más de 5.000 toneladas de alimentos frescos que van a impactar a 106.000 niños, 317.000 personas en condiciones de vulnerabilidad. Estas son las motos que estamos entregando en estos bancos de alimentos, y son motos que tienen pues capacidades pues para ir por estos pequeños volúmenes para evitar que se pierdan. En total, en el fortalecimiento de los bancos de alimentos, desde la recuperación de excedentes agrícolas, el fortalecimiento en los proyectos de micrologística de rescate y de rescate de alimentos cárnicos y lácteos, pues del concierto se invirtieron 4.497 millones de pesos. Con una proyección se nos va a facilitar la gestión de 20.000 toneladas de alimentos, un impacto de 148.000 niños y 457.000 personas en condiciones de vulnerabilidad. Tenemos también el proyecto de comedores comunitarios. Invertimos los recursos del concierto en el proyecto de utensilios, menaje, 83 millones de pesos que nos van a beneficiar a 2.980 niños. Invertimos también en el programa de desayunos saludables. Ya mostramos el programa de desayunos saludables. Aquí invertimos sobre todo recursos en especie. Recuerden que en el concierto también nos ingresaron recursos en especie, una cantidad gigante de alimentos lácteos, de huevos, arroz. Y entonces en este programa vamos a invertir de lo que nos donaron en especie, 2.052 millones de pesos, de lo que nos donaron en dinero, 135 millones de pesos, para una gestión de 298.000 kilogramos de productos y un impacto en niños de 4.535 niños. También nosotros, los bancos de alimentos, tenemos una atención natural que les contaba al inicio de esta rendición de cuentas que hacemos a través de más de 4.000 organizaciones sin ánimo de lucro, y vamos entregándoles a esas organizaciones paquetes alimentarios equilibrados nutricionalmente y una parte de los recursos recaudados en este concierto. Muy importante, en especie, 4.000 millones de pesos de productos en especie, arroz, lácteos, huevos, van para el fortalecimiento de esta atención que hace natural los bancos de alimentos, 85 millones en dinero, para un impacto de más de 9.577 niños. En total, en este componente de alimentación complementaria, pues la inversión en especie es la más grande, 6.085 millones de pesos recaudados en el concierto, de donaciones en especie que nos hicieron para la nutrición de las personas en Colombia. Con recursos del concierto también atendimos las emergencias, la emergencia invernal. Gracias a Ísimo entregamos 3.000 mercados en diferentes ciudades del país. Con Olímpica entregamos también regalos a niños, que los niños de este país no solamente crezcan más saludables, más inteligentes, sino también más felices. Y con Hyundai invertimos recursos para poder hacer fletes, para poder transportar entre los bancos de alimentos que necesitábamos entregar en el marco de las emergencias. Y entonces, esta fue una primera edición de un concierto muy exitoso, de un concierto que nos permitió recaudar 11.460 millones de pesos, 6.138 en especie, en alimentos, 5.322 millones de pesos en dinero,
Y este concierto pues nos va a ayudar y va a impactar a 603.000 personas, de las cuales 204.000 son niños menores de 12 años que se van a beneficiar y en los que vamos a poder tener un impacto nutricional, vamos a poder mejorar la nutrición de los niños más vulnerables de este país. Hicimos este primer concierto y soñamos pues con hacer la movilización social más grande de este país. Terminamos el concierto en octubre del año pasado, descansamos un día y nos pusimos en la tarea de armar la movilización social más grande del país. En Colombia, la Teletón nos lograba juntar a todos los colombianos, la Teletón juntaba los corazones y la solidaridad de los colombianos y dijimos, pues ya no existe la Teletón en Colombia, ¿por qué no juntar a todos los colombianos por la causa del hambre? Y estamos trabajando en esto desde el año pasado. Voy a contar aquí algunas noticias que puedo contar. Estamos construyendo la movilización social más grande del país y por eso construimos este sello de todos juntos en la lucha contra el hambre en Colombia, todos juntos significa todas las empresas de este país, así sean competencia, todos los colombianos que pueden ser voluntarios, donar dinero, donar alimentos a todos los bancos de alimentos de Colombia, todos juntos, es una alianza entre los diferentes sectores del país para que juntos con los bancos de alimentos de Colombia podamos de verdad impactar y cumplir el sueño de una Colombia sin hambre, pero también, sobre todo, el sueño de que los niños y niñas de Colombia tengan una mejor nutrición. Entonces, creamos este sello, muy pronto lo vamos a lanzar ya públicamente. Tenemos aliados muy importantes, acá no están todos, pero ya tenemos muchas empresas arriba, a la izquierda, pues que van a hacer toda la estrategia que ya se está terminando de construir, toda la estrategia de comunicaciones, medios de comunicación que ya están montados y que ya están muy comprometidos con todo el lanzamiento de la campaña que vamos a tener este año. Diferentes marcas como Gibson, la guitarra, el Ferrari de los instrumentos musicales que nos van a donar instrumentos para una subasta, ahorita les voy a contar. Ya muchos artistas se montaron, vamos a tener este año también un concierto. Cuando yo hablo de que este año vamos a tener una movilización es que no solo va a ser un concierto, vamos a tener diferentes hitos comunicacionales y diferentes maneras en las que los colombianos van a poder ayudar y van a poder vincularse a esta causa. Vamos a tener también desarrollo de productos, vamos a tener, esto pues todavía es sorpresa, pero vamos a lanzar al mercado diferentes productos que los colombianos van a poder comprar y que un porcentaje o toda la ganancia de ese producto van a venir y nos van a llegar a los bancos de alimentos de Colombia para fortalecer los programas que tenemos, sobre todo los programas de nutrición infantil. Y por supuesto, a través de diferentes marcas vamos a hacer colaboraciones para hacer recaudos de dineros y para poder primero posicionar el mensaje que queremos posicionar y es que ayudar es cool. Es que todos los colombianos podemos ayudar en Colombia, pero también de que todos juntos podemos trabajar por un futuro sin hambre. Vamos a tener una subasta donde artistas importantes de este país van a donar obras de arte que se van a subastar y que van a poder hacer un recaudo para los bancos de alimentos de Colombia, pero también, como les dije ahorita, guitarras firmadas por artistas especiales. Bueno, esto va a ser toda una fiesta que la vamos a hacer en agosto y en octubre vamos a llenar el Movistar Arena. Este va a ser un concierto distinto, ya no va a ser un concierto de 5 artistas, va a ser un concierto de 20 artistas por lo menos. Cada artista va a cantar sus grandes éxitos. Vamos a llenar el Movistar Arena, pero además lo vamos a transmitir. El año pasado lo transmitimos por 9 canales de televisión. Esperamos transmitir por muchos más canales de televisión para que todos los colombianos, todos los años, nos conectemos con la causa del hambre, que todos los colombianos todos los años nos conectemos con los bancos de alimentos de Colombia y podamos fortalecer las capacidades de los bancos para llegar a más personas y poder seguir construyendo un futuro sin hambre. Los invitamos entonces desde este momento a que se sumen a todos juntos y que juntos cambiemos la historia de Colombia. Termino con esto. Los niños, cuando tienen desnutrición, miremos a Wilmer a la izquierda. Un niño con desnutrición no sonríe. Un niño con desnutrición, la poquita energía que tiene la guarda para sobrevivir. Su cuerpo está diseñado para que no juegue. Un niño con desnutrición aguda, severa, pues está guardando la poquita energía para que el corazón no se le apague, para que el cerebro funcione. Entonces los niños con desnutrición no sonríen. Wilmer, después de todo el proceso que lo ha venido acompañando el Banco de Alimentos de La Guajira, Seiber, su hermano, cuando lo encontramos con desnutrición y Seiber, su hermano, pues juega y sonríe después del proceso que tenemos desde el Banco de Alimentos de La Guajira. Entonces, la invitación es a que todos juntos construyamos un futuro sin hambre, a que todos juntos trabajemos con los bancos de alimentos de Colombia para que los niños y niñas de este país crezcan cada vez más saludables, más inteligentes y más felices.
Gracias a todas las personas que se conectaron a esta rendición pública de cuentas, a todas las personas que están por el YouTube, a todas las personas que están aquí en este Zoom. Esta grabación va a quedar lista para que se comparta en el YouTube, para que se comparta, la vamos a compartir también por las redes sociales de Abaco, y el objetivo que tenemos es que todos los años pues podamos seguir repitiendo la rendición de cuentas y podamos seguirle contando al país el impacto que tenemos los bancos de alimentos de Colombia, cómo estamos mejorando la nutrición de las personas más pobres y más vulnerables de este país. En la medida en la que fuimos haciendo la presentación, fuimos de una vez contando algunas de las preguntas que ya nos habían hecho por correo electrónico, por redes sociales. Entonces, les agradezco a todos y pues nos vemos en una próxima rendición pública de cuentas que ya sería el próximo año. Gracias a todos y feliz tarde.